Sean bienvenidos a otro capítulo más. Sí, sabemos que solo estamos subiendo un fic, pero surgieron muchos problemas las semanas que nos enfermamos. El primero fue que el fic de Un amor por tres fue borrado, por lo que si ese fic no podrá continuar. El segundo es que debido a eso estamos pasando a una nota todos los capítulos de los fic de Wattpad para evitar que esto suceda de nuevo. Tercero es un problema más personal, por lo que es menos tiempo para editar. Y por último, un viaje que no planeamos, así que sí, estamos guardando lo poco que hacemos para tener algo que subir ese tiempo que no estaremos. Lamentamos la ausencia y el que por nuestra negligencia se haya perdido un fic. En fin, mejor empecemos de una vez. Y de nuevo gracias por el apoyo que nos brindan. Comando total por EPSI 110. Capítulo 33. Dime, ¿qué planeas hacer con tu única y preciosa vida? Miruko golpeaba el pie con impaciencia, mirando la pantalla desde las gradas del colosal estadio. Vine a ver peleas, maldita sea, no esta carrera de cobardes. Observó con los ojos entrecerrados a los competidores que empezaban a correr, usando sus habilidades para estorbar a los demás. ¿Intentar detenerlos en lugar de abrirse paso? Menuda torpeza. Entonces se estremeció al notarlo. La representante estudiantil avanzaba velozmente, sin intentar obstaculizar a los demás, manteniendo el primer puesto solo con velocidad y fuerza. ¿Me extrañas, cabrón? Se escuchó su voz en vivo desde la proyección holográfica en el estadio. El héroe conejo se inclinó mientras el niño usaba el propio movimiento del Mech contra él. Una amplia sonrisa se formó en sus labios. Cuando se estrelló contra su cabeza, sus orejas de conejo se movieron. Ese niño tiene agallas, ¿no? Mandalay se frotó la cara mientras veía la carrera. La OA se había puesto en contacto con las Wild Pussycats y les había pedido ayuda con el entrenamiento de verano para las estudiantes de primer año. Pensaron que sería buena idea ver qué aportaban. Mandalay lamentó esa decisión. Pixie Bob no había parado de arrullar desde que el representante estudiantil subió al escenario. Lo entendemos. Parece tallado en mármol, pero nos da igual. No ayudaba que con cada maniobra que hacía la clase, el campamento de verano parecía cada vez más desalentador. Eraser, ¿qué carajo estás dejando caer sobre nuestras cabezas? La señora Yoke no pudo evitar reírse al ver las caras de asombro y sorpresa del público, ya que no se guardaba nada. Cada plan suyo, más escandaloso que el anterior, le hacía doler el estómago. Entonces escuchó la reacción de Mika. ¿Uraka? ¿Había otro Rai? Lo olvidé. La chica de gravedad. Pequeño salto de Mina y casi se cae de su asiento, Aizawa riéndose junto con ella sin ayudarla en su estado actual de estar perdiendo la cabeza. Momo se quedó boquiabierta al ver a Ochako pasar disparada por encima de ella, superando a Shoko y Katsumi y poniéndose en cabeza gracias al repentino aumento de velocidad. Por un instante, su mirada se fijó en el arma que aún cargaba. Detenerse e intentar quitarse las correas que la sujetaban a la munición habría sido un poco más largo que simplemente correr con ella. Sus ojos se posaron en la punta del cañón por un segundo y la comprensión la hizo detenerse en seco. El freno de boca. El amortiguador de retroceso que había diseñado para el cañón, que normalmente tendría el retroceso de un accidente automovilístico. Eso sería algo muy típico de Izuku. El freno de boca cayó al suelo con un ruido metálico, y mientras los demás corredores se desplomaban aterrorizados, Momo apuntó el arma al suelo, formándose una armadura no newtoniana sobre su hombro, donde la culata se apoyaba contra su cuerpo. Y apretó el gatillo. El resto fue simple física, en realidad. Otra explosión sacudió la última etapa de la carrera cuando ella aterrizó junto a ellos en medio de una nube de humo, con las piernas aún un poco temblorosas, pero aún manteniéndose al ritmo de los dos. Los restos del cañón aún colgaban de su hombro. Recuérdenme que no vuelva a hacer eso. Gritó, con los oídos zumbando mientras apenas podía seguirles el ritmo a Izuku y Ochako. ¿Hacer qué otra vez? Preguntó Izuku. Intentando ignorar que se había bajado la cremallera, lo que les permitía a ambos ver bien su sujetador deportivo y su vientre desnudo. ¿Qué? Respondió Momo, sus oídos aún no funcionaban. Yao Yorozu de la clase A se unió al liderazgo después de usar el retroceso de su arma para dispararse más lejos. El sonido de una cabeza golpeando el escritorio resonó en el sistema de anuncios, con lo que sonó como vasos cayendo sobre la superficie. Jesús Cristo, Eraser. Aizawa resopló. Oh Dios, se está extendiendo.
Eso fue lo que captó el micrófono. Izuku casi se rió de nuevo. Están locas. Aprendimos de los mejores. Gritó Momo, recuperando la audición poco a poco. Inko se quedó boquiabierta al ver a Momo también hacer algo más peligroso de lo que imaginaba. ¿Qué? ¿Qué les enseñan a nuestros hijos en esta escuela? Preguntó, sin poder contenerse. Olmig sintió la gota de sudor salir y se esforzó por contenerla. No creo que sea Oa quien les esté enseñando esto a los niños. Se estremeció un poco cuando Momo logró aterrizar sin romperse nada, corriendo a la par de los otros dos que iban delante mientras entraban al túnel. La transmisión se cortó. Parece que se les ocurrió. Inko asintió, tontamente. Espera, si esas dos están haciendo eso, oh Dios, ¿qué va a hacer Mei? Droide Deku. Los ojos brillantes de la máquina se volvieron hacia la niña en sus brazos. Ella le sonrió con suficiencia. Plus Ultra. Su espalda se transformó, y de ella brotaron aún más propulsores, ya que los inhibidores internos de los droides se desactivaron. El sistema de propulsión se activó al 110%. Ignoró las notificaciones sobre que los motores comenzaban a sobrecalentarse. Toga suspiró al llegar al túnel. Supongo que aún no sangra. Espero que vuelvas a sangrar mucho por mí, Izuku mi amor. Empezó a reproducir el video de la playa de nuevo, suspirando levemente. Extraño esa sangre carmesí y sabrosa tuya. Present Mick intentó recuperar la compostura que perdió durante la carrera. Esta era la final, era importante. Mantén la calma, eres una profesional. No creo exagerar cuando digo que nadie esperaba este resultado. Inhaló. Por primera vez en años, la primera etapa del festival deportivo está definida. A ver quién se llevará a la cima, oyentes. La puerta zumbó mientras Uraraka, Izuku y Momo corrían uno al lado del otro, disminuyendo la velocidad lo mejor que podían después de esa última carrera hacia el interior. Es un final de fotografía. Las piernas de Momo finalmente comenzaron a ceder bajo ella cuando se detuvo, casi cayendo al suelo antes de que Ochako e Izuku la sostuvieran de sus costados, ayudándola a ponerse de pie. Todos ellos jadeaban con dificultad. Ha pasado un tiempo, desde que te vi tan sin aliento, Deku. Ochako se rió entre dientes, Momo jadeó suavemente y asintió mientras volvía a subir la cremallera de su chándal. Me esforcé mucho para seguirles el ritmo, bueno, adelante. Les devolvió la sonrisa, mirando a la multitud que vitoreaba con entusiasmo. ¿Pero creen que les gustó? Todos retrocedieron un instante mientras el túnel retumbaba. Mei, volando en brazos de su bebé, apenas aminoró la marcha y se detuvo justo antes de estrellarse contra la pared. La máquina silbó y echó vapor al aterrizar. Mei saltó de sus brazos y corrió hacia los otros tres. Izuku miró al robot y luego a Mei. ¿Debería preocuparme por lo cerca que se me parece? Apenas se mantuvo a la altura del original, así que no hay necesidad de temer que te reemplace. Mei rió entre dientes, sonriendo ampliamente. Además, lo entenderás mejor cuando suceda. ¿Va a explotar? No. Silencio, es de mala educación asumirlo, además ¿quién eres tú? Antes de que la voz pudiera responder, Deku Droid se desplomó en el suelo, chispeando y explotando en una nube de humo, no con la fuerza suficiente para disparar metralla. Llámame eso. Aún así, no está mal para algo que construiste al costado de la vía. Momo fue interrumpido por un chillido proveniente del túnel seguido de explosiones adicionales. Maldita sea. Gritó Katsumi, cruzando las puertas, seguido un segundo después por Shoko. Lo que fuera a decir a continuación se olvidó cuando los restos de un 2 puntos se detuvieron junto a él, y una mujer alta saltó de él, sacudiéndose el polvo. Tal como lo había calculado. ¿Qué coño? Añadió Katsumi con bastante elocuencia. Saiko miró a Katsumi con una ceja levantada. Estoy bastante segura de que fui una de las personas más normales en llegar al final hasta ahora. Momo rió suavemente. Claro. Izuku por fin pudo verla de cerca por primera vez. Era unos 5 centímetros más alta que él, pues estaba a la altura de sus labios, y enseguida notó como sus ojos azul lavanda brillaban con la misma inteligencia que los de Momo. Observó lo largo y sedoso que era su cabello mientras ella lo acomodaba con una mano, pasándolo por la nuca. Su mirada se dirigió a su busto, enorme por sí mismo, pero sus ojos se detuvieron en sus brazos. Ella era musculosa, a medio camino entre Iko y Katsumi. Su chándal se ajustaba a sus bíceps y muslos de una manera deliciosa.
Sus ojos se alzaron rápidamente, observando su delgada cintura y el termo en su cadera, antes de posarse en sus ojos azules. ¿Un termo?, murmuró, casi ahogándose. Muy enamorado. Cállate. Hacía mucho que no veía a alguien más alto que yo. Justa. Especialmente uno tan Gruesa. voz, por favor. El misterioso compañero de habitación en su cabeza solo rió juguetonamente. Ah, esto es para mi don. Respondió Saiko, dándole un golpecito al termo. Te diría para qué es, pero seguimos compitiendo, así que... Le guiñó un ojo. Quizás cuando todo esto termine... Izuku parecía estar perdido al mirarla a los ojos, los verdes mirando profundamente a los suyos de color azul lavanda. Las mejillas de Saiko comenzaron a enrojecerse lentamente mientras la intensa mirada parecía como si estuviera mirando directamente a su alma. No podemos tener objetos de apoyo a menos que no podamos usar nuestras peculiaridades sin ellas. Señaló, escutiéndolo como una máquina leyendo parámetros. Así que necesitas beber algo caliente para activar tu peculiaridad, y considerando tu forma de llegada, probablemente no tengas una peculiaridad física. ¿Bebes bebidas calientes para aumentar tu capacidad mental? Saiko asintió lentamente, sonrojándose aún más. Eres muy observadora. Es inigualable en cuanto a análisis de peculiaridades. Explicó Momo, apoyándose un poco más en él. Pero, ¿de dónde sacaste la idea de que ella es más inteligente? Podrían ser muchas cosas diferentes. Sus ojos son como los tuyos. Inteligentes y astutos, incluso un poco orgullosos de ello. Murmuró. Además, se movían rapidísimo cuando llegaste, y ahora se están ralentizando. Saiko bajó la mirada, cada vez más nerviosa, y Momo también se puso roja. Ni siquiera sabía que hicieran eso. Necesitarías más potencia de procesamiento para procesar esa cantidad de datos, negó con la cabeza, saliendo de su trance. Perdón, me distraje pensando en peculiaridades. No es realmente ningún problema, fue interesante escucharlo. Murmuró Saiko, escabulléndose lentamente mientras el resto del 1B aparecía. Maldita sea. Endeavor estaba furiosa, las llamas que enmarcaban sus ojos se encendieron de ira. El sexto puesto. La barandilla a la que se sujetaba empezó a brillar tenuemente y el metal empezó a recocerse y a derrumbarse como plastilina bajo el intenso calor y la presión que ejercía sobre él. Sus ojos estaban clavados en la espalda de su hija, atravesándola con fuerza. ¿Avergonzaste el apellido Todoroki con esta fase rebelde? ¿Cuándo crecerás, Shoko? Su mirada se desvió entonces hacia el hombre de los 3 primeros. Tú. De repente, las llamas en su rostro disminuyeron de tamaño y su agarre con los nudillos blancos en la barandilla disminuyó, revelando las huellas de sus palmas en el aire. Quizás puedas ayudarla a crecer. Bien, amigos, la imagen ya está lista. Resonó la voz de Mick, provocando que todos miraran con expectación la proyección en el centro del estadio. La imagen parpadeó y se aclaró, mostrando el momento exacto en que Izuku, Momo y Ochako cruzaron la meta. Izuku observó la imagen con atención, observando las líneas que supuestamente indicaban su clasificación. Curiosamente, solo había 2 en la pantalla. Luego, bajó la vista hacia las tangentes de la línea, para ver quién se conectaba con cuál. Las yemas de sus dedos, extendidas en su último movimiento, estaban en la primera línea, apenas por delante de las de Ochako y Momo, que estaban en la segunda. Toshiko se estremeció cuando la mano de Inko aterrizó sobre la suya, apretándola con fuerza mientras la imagen se encendía. Lo hizo. Izuku Midoriya es el primero en cruzar la meta. El segundo puesto lo comparten Ochako Uraraka y Momo Yaoyorozu. Es la primera vez en la historia de UA, amigos. Un hombre llega primero en un evento del festival deportivo. Toshiko sintió que el orgullo le inundaba al oír la noticia y le devolvió el apretón a Inko. Tu hijo lo hizo. Inko estaba lleno de lágrimas, mirando su expresión en la pantalla, claramente esforzándose hasta el límite, con el cuerpo destrozado. Pero esa sonrisa era innegable. Él estaba feliz. Su mirada volvió a la causa de todo, la que finalmente le dio el impulso necesario para reavivar su ardiente determinación. No podría haberlo logrado sin ti, Yagi-san. Olmig se estremeció un segundo más, absorbiendo la expresión del rostro de la madre. Fue cosa suya, yo no hice gran cosa. Inko rió, sacudiendo ligeramente la cabeza. Hiciste más de lo que imaginabas.
Le habría molestado que lo llamaran hombre todo el tiempo, pero en ese momento estaba ocupado intentando no estallar en lágrimas de alegría. Su mirada se desvió hacia Momo, a quien aún sostenía en brazos, y hacia Ochako, a su otro lado, que se miraban. Nosotras. Empezó Momo. Empatamos en segundo lugar. Terminó Ochako. Su voz se quebró al final, algo de su dialecto Kansai empezó a filtrarse, su voz sonó más melódica para quienes la escuchaban. Ambos se quedaron mirando un segundo más antes de empezar a reír. Estaba seguro de que me superaste por un segundo, Ochako. ¿Bromeras? Creí que me habían dejado en el polvo. Replicó Ochako, con un acento aún marcado en su voz y una sonrisa tan brillante que ninguna de las dos pudo mirarlas directamente sin sonrojarse. Izuku no pudo evitarlo y se acercó a Momo, acariciando la cabeza de Ochako, lo que la hizo gemir suavemente y apoyarse en ella. ¿No nos dejarás hacer eso? Supongo que no. Mei sonrió cálidamente antes de abrazar a Izuku. ¿Qué? ¿No le gusta el tercer puesto? Los cuatro empezaron a reír un poco más fuerte. Es como si se estuvieran burlando de nosotras. Resopló Mina, haciendo pucheros lo mejor que pudo mientras intentaba recuperar el aliento, mirando a las cuatro mostrando claramente sus afectos en público. Es un poco feo. Terminé en el puesto 20. Quiero decir, después de la mierda que hicieron, no puedo culparlos por celebrar. Kyoka jadeó a su lado. 22, maldita sea. Midnight dejó que los concursantes murmuraran un rato más, mirando la multitud que se formaba alrededor de Izuku. Intentando no unirse a ellos. Es una locura, logrando dominarlo todo sin un don. ¿Cuánta voluntad tienes ahí? Vale. Resopló por el micrófono, haciendo que los de primer año guardaran silencio. Los 40 mejores pasan a la siguiente prueba. Los demás, tranquilos, tenemos otras maneras de demostrar lo que valen. Minerva, número 41 de repente se desinfló. Hizo restallar el látigo, animando un poco. Y ahora, la selección para el segundo evento. Hizo una pausa, lamiéndose los labios para darle un toque especial. La prensa estará lista. A por todas. Denlo todo. El aleatorizador volvió a girar tras ella. Se detuvo lentamente, casi parecía que aterrizaría en la batalla de caballería, pero el último impulso lo empujó. Partido de Painbai. Midnight sonrió con sorna. Los participantes formarán equipos de 2 por su cuenta. Las reglas son sencillas. Te disparan, te restan puntos a tu equipo, disparas a un equipo y sus puntos se suman a los tuyos. ¿Puntos? ¿Empezamos con una cantidad fija? Murmuró Toru, saliendo de su leve depresión por haber quedado en el puesto 39 y de la consiguiente oleada de alivio que apenas superaba el límite. Izuku se estremeció cuando los pensamientos ajenos volvieron a hablar. Lo acepté con demasiada facilidad. Eso está bien todo, pero... ¿Qué? Ella dijo top 40, ¿cierto? Sí, no pueden. Quizás un equipo simplemente tendrá un miembro más de lo normal. Los puntos empiezan en 5 para los últimos de la clasificación. Así que 5 para el 40 y 10 para el 39 y así sucesivamente. Pero... Hizo una pausa, lamiéndose los labios de nuevo. Nuestro primer puesto merece... El fuerte crujido estático de la pantalla detrás de ella la interrumpió, y el rostro de Nozomi apareció en ella. 0 puntos. Izuku sintió que el mundo se detenía por un segundo. Midnight se estremeció ante la repentina intromisión en su anuncio, pero siguió el juego. Gracias, directora Nozomi, sí, 0 puntos. El primer puesto debe volver a la cima a duras penas para seguir compitiendo. Vale, tal vez esa es la única. Ni siquiera termines esa frase. Y considerando que tenemos un número impar de participantes, debido al empate en el segundo lugar, el primer lugar se verá obligado a ser un equipo de una sola persona. El lado sádico de Midnight se manifestó cuando un rubor se dibujó en su rostro. Pero sus ojos contaban otra historia, con un matiz de disculpa mezclado al mirar al hombre en cuestión. Dios. Maldita sea. Aizawa logró apagar el dispositivo con su mano momificada, y las luces de la cabina se apagaron al apagarse la transmisión. Se recostó, frotándose la cara vendada con los brazos vendados y suspirando. ¿Qué demonios está haciendo Nozomi? Empujarlo contra la pared otra vez parece. Murmuró Mick, con un puchero en la voz. ¿Para qué molestarse tanto? ¿Qué?
No, eso no es ponerlo contra la pared. Murmuró Aizawa. Convertirlo en un blanco fácil sería ponerlo contra la pared con los 10 millones de puntos que siempre buscamos. Señaló el aura intimidante que emanaba de Izuku mientras los demás participantes empezaban a agruparse. Esto es poner a los demás estudiantes en la mira. Estás exagerando. Entonces Hikari recordó con quién estaba hablando. Oh, Dios. Miruko estaba emocionada, como mínimo. El chico tuvo el valor de hacer lo que hizo, y ahora es el único que no está en un equipo. Y todavía parece que está dispuesto a eliminar a cada debilucho. Esto va a ser divertido. Sonrió, emocionándose por lo que pronto seguiría. Eso es lo que obtienes. MT Lady se rió ante la pantalla en la sala de descanso cuando se anunció que Izuku comenzaría con 0 puntos y sin miembros del equipo. Vamos, Yu, dale un respiro al chico. Siseó Kamui-Wox. Ya lo tiene bastante difícil. No es suficientemente fuerte. Espetó Yu indignada, y luego se tranquilizó tras un bufido. Esto es raro, la UA siempre ha defendido la libertad en la educación, pero ¿no es esto pasarse de la raya? Se encogió de hombros y se recostó. En mi festival deportivo no había tantas tonterías. En tu festival deportivo no había ningún hombre. Suele ser una analogía del mundo despiadado de los héroes profesionales, donde los equipos que formas son importantes. Death Arms resopló. Sí, más o menos, lo sé. ¿Por qué no se lo enseñan? Gruñó MT Lady. Esto sonaba demasiado parecido a las clases que tenía que tomar. Porque, como todos decían, necesita demostrar su valía. Death Arms se encogió de hombros con sencillez. Necesita demostrar que, bajo ninguna circunstancia, se convertiría en una carga. No tener un don ya es el primer strike. Sí, todo eso suena bien, pero... Interrumpió Kamui-Wox. Estoy bastante seguro de que es solo Nozomi jugando con su nuevo juguete. Dios mío, para. Me vas a recordar lo que hizo en mi año. MT Lady sacudió las manos y la cabeza, como si intentara físicamente evitar que un recuerdo aflorara. Death Arms sudó una gota. ¿Pero qué hizo? Se detuvo y observó a todos comenzar a agruparse, los 3 que estaban cerca de él le desearon suerte antes de salir a buscar compañeros. En realidad nadie le prestaba atención en ese momento. ¿Eres la peculiaridad de alguien? ¿Quién? Yo. ¿Sí? La voz se detuvo por un segundo, y él pudo sentir que estaba pensando, no la sensación habitual de otras personas inmersas en sus propios pensamientos. Podía sentir su propio cerebro pensando. ¿Qué demonios? ¿Qué? ¿Tú, estás usando mi cerebro? Oh. Bueno, creo que ya sé quién eres. Una pregunta rápida. ¿Cuándo apareciste? ¿Como cuando me di cuenta? ¿Sí? No estoy seguro, creo que me di cuenta hace unas semanas. Parpadeó. Espera, ¿hace 2 semanas? ¿No eres uno para todos? Recuerdo vagamente algo sobre eso, pero no lo creo. Entonces, hace una semana. Quiso negar con la cabeza ante la revelación. Escuché la vocecita de tu conciencia, pero... ¿Eso suena a otra persona? En un patrón de pensamiento aparte. Sientes que tienes la respuesta. Tú eres la parte sanada de mi cerebro, modificada por uno para todos, una conciencia separada nacida de las voluntades inherentes y los pensamientos restantes de mis predecesores. Mira, me convertí en alguien hace apenas una semana y eso suena a mierda incluso para mí. ¿Tienes una mejor explicación? Soy tu alter ego formado a partir de tu daño cerebral. Plausible. Pero una pregunta rápida. ¿Qué opinas de Olmig? Toshi, me alegro de que haya logrado convertirse en el símbolo de la paz que necesitábamos. Estoy orgullosa de ella. Esperó a que la voz reflexionara sobre lo que acababa de decir. Mierda, soy la voluntad de los usuarios anteriores, ¿no? Quiero decir, ¿es eso o acabo de ganar una discusión con mi alter ego, que simplemente extrajo algunos recuerdos de la conexión que creó One for All? Era una sensación extraña sentir cómo alguien comenzaba a formarse en su cerebro. Podía sentir cómo las conexiones neuronales que formaban al otro se fortalecían cada vez que lo hacía pensar, al igual que la conexión con él se fortalecía con cada intercambio, incluso las voces que la formaban, empezaron a sonar más unificadas, formando una voz femenina etérea. Espera, ¿recuerdas lo que hiciste antes de mi discurso? ¿Aliviar un poco tu ansiedad? Sí, ¿y cómo lo hiciste?
Solo cerré algunas partes de tu amígdala, ellas estaban gritando tonterías. Así que puedes apagar algunas partes de mi cerebro, lo que normalmente haría mi subconsciente. Oye, ¿conoces el concepto de flujo? Sintió que la voz llegaba a través de su conexión, extrayendo la definición de su propia memoria. El cerebro desactiva las funciones no esenciales para aumentar la velocidad de procesamiento en momentos de necesidad. Pudo sentir que la voz empezaba a reír, realmente se estaban volviendo cada vez más concretos, en lugar de un concepto abstracto. Oh, eres bueno. Sonrió levemente, antes de abandonar la conversación cuando escuchó a Midnight anunciar el final de los 15 minutos de preparación. Los había utilizado bien. ¿Listo para mostrarnos por qué tu elección fue correcta, Midoriya? Preguntó, intentando enojarlo, bajo el pretexto de burlarse de él. Bueno, niño, entonces. Abrió la boca, como para responder, pero la cerró de golpe. Una sonrisa feroz se dibujó en su rostro mientras la llama en su interior ardía con más fuerza. Bien. Si las cosas van a ser así. Miró al resto de participantes. Uno, lo miraba con parte de miedo y parte de preocupación. Katsumi se echó a reír al ver sus ojos. Vaya, estamos jodidos. Su compañera, Eiko, soltó una carcajada suave y preocupada. ¿De qué nos reímos? Susurró. La mirada de Izuku volvió a fijarse en el podio. Adelante. Capítulo 34. Avanza con prudencia y lentitud. Quien se apresura tropieza y cae. Bien, les explicaré las reglas en detalle, así que escuchen. Sonrió Midnight con suficiencia. Cada equipo elige 2 armas y elementos de apoyo, junto con visores para protegerse los ojos y una placa pectoral con su puntuación, que se promedia cada 2 segundos. Señaló el holograma que mostraba una placa pectoral negra con LED incorporados bajo una capa de polímero plástico que rodeaba la parte frontal si las luces intermitentes eran precisas. Cada perdigón tiene un valor en puntos codificado por el arma con la que se dispara, mientras se dispara, y cada vez que un disparo impacta, el traje da una pequeña descarga al grupo al que se dispara, cuyo tamaño está directamente relacionado con la puntuación. La puntuación que se le quita al grupo al que se dispara se suma a la del que le dispara. Se permiten peculiaridades, por supuesto. Se relajó un poco al terminar la explicación. ¿Alguna pregunta? Izuku hizo una pausa. Luego levantó el brazo, captando la atención del resto de los participantes. ¿Puedes repetir la primera frase? Parpadeó una vez, y luego su sonrisa se volvió sádica. Cada equipo puede elegir entre 2 armas y objetos de apoyo. Mick se estremeció en la plataforma de observación. Ah, ¿de eso hablaba Aizawa? Miró la selección de pistolas de Painbaji, para su sorpresa, había una gran variedad. No sabrías cómo manejar una de estas cosas profesionalmente, ¿verdad? No. Prueba de fuego, entonces. Ese es el tema de hoy, ¿no? Revisó la selección de nuevo. Una minigun parecía atractiva, pero agotaría las reservas de munición demasiado rápido como para ser útil. Una pistola habría sido útil a corto y medio alcance, pero la cantidad de puntos que transfería le dificultaría alcanzarla. Tal vez el rifle de francotirador. ¿No tomaría mucho tiempo configurarlo? No, si solo agregas el cañón cuando lo necesitas. Se llaman rifles de francotirador por una razón, chico. Espera, dijiste que no sabías mucho sobre ellos. No, dije que no los manejé profesionalmente. Al menos, creo que no, mi memoria es un poco extraña. Levantó el rifle de la pared. Semántica. Eres tú quien debe hablar y elegir el revólver. Será una buena arma de corto alcance. Sí. Tomó el revólver, girando el tambor y oyéndolo con satisfacción, y luego se giró hacia Snipe, que atendía la armería. Elegía estos 2. Snipe silbó bajo su máscara. ¿El hierro grande? Buena elección, compañero. Se inclinó un poco. Pero no creo que puedas agarrar 2. Cada equipo puede tener 2, ¿verdad? Snipe hizo una pausa y luego se echó a reír. Siempre saltándote las reglas, ¿verdad? Alguien tiene que hacerlo. Se encogió de hombros con una sonrisa burlona. Snipe negó con la cabeza, sacando un par de cargadores para el francotirador y un cargador rápido para el revólver con perdigones adicionales en un pequeño bote, junto con una funda de cadera para el revólver. Buena suerte. Gracias, lo voy a necesitar.
Se despidió rápidamente con la mano, antes de dirigirse a la puerta de al lado a buscar los artículos de apoyo. Sus 15 minutos para elegir estaban a punto de terminar. Ectoplasm lo recibió al llegar a la sala de objetos de apoyo y rápidamente se puso a seleccionar. Observó las paredes llenas de granadas, minas, artefactos explosivos improvisados y escudos antidisturbios. Incluso había algunas granadas de humo esparcidas por todas partes. ¿Piensas lo mismo que yo? No, en realidad, pero puedo sentir lo que estás pensando. Suficientemente cerca. Se acercó a Ectoplasma con su selección, ganándose la representación de una ceja arqueada en la cúpula de cristal que formaba la parte superior de su cabeza. La sonrisa esquelética que formaban sus dientes expuestos nunca abandonó su rostro. ¿Por qué encaja tan bien con tu personaje? Él solo pudo reírse entre dientes mientras ella le pasaba las gafas y el protector de pecho para el partido, y algo más. ¿Qué demonios es eso? Una taza. ¿Qué? Mientras esperamos a nuestros concursantes, escuchemos unas palabras de nuestros patrocinadores. Anunció Mick, mientras los hologramas que cubrían el estadio mostraban múltiples anuncios. Midnight arregló su equilibrio. Ella odió absolutamente esta parte. El suelo cubierto de hierba siseó y se retiró un poco, revelando costuras que no eran visibles a simple vista, luego comenzó a moverse, apilándose uno sobre el otro a medida que el podio y la masa de cemento a la que estaba conectado comenzaron a elevarse, reemplazando finalmente el área previamente cubierta de hierba y arena, cementos caminando hacia el campo. Y aquí está, oyentes. Cementos, por favor. Dijo Mick, entusiasmado, justo cuando terminaban los anuncios. La mujer de cemento asintió, plantó los pies en el suelo y luego levantó las manos con lo que parecía esfuerzo. El cemento se onduló, parecía una masa de agua quieta con una piedra arrojada dentro, y se volvió cada vez más animado, las olas caían en cascada por el área y se estrellaban contra los costados del estadio, cada ola dejando rastros de material desplazado. Ella bajó las manos mientras levantaba la pierna y luego, con un gruñido final, la golpeó hacia abajo. Las olas cesaron, reemplazadas por el sonido crujiente del cemento rechinando contra el cemento mientras las piezas se elevaban en formas geométricas, formando un complejo laberinto de corredores, escaleras y vestíbulos. Y, para que los jugadores no escuchen nuestros comentarios en vivo, ¿les damos algo más que escuchar? ¿Les parece? Sonrió Mick mientras accionaba uno de los interruptores de su consola. ¿Música clásica? ¿En serio? Preguntó Aizawa con cara seria, al oír algunas canciones que seguramente eran del siglo XXI. Izuku jugueteó con su rifle, desenroscó el cañón y lo metió en una de las correas de su protector de pecho junto a la munición extra que ya llevaba cargada, el número 0 brillaba tenuemente en el centro de su pecho. Probablemente parezcas haber saltado de una película de acción. Siento que estoy a punto de saltar sobre uno. Se enganchó uno de los escudos antidisturbios negros en la espalda y el otro en el antebrazo como si fuera un escudo medieval, ocultando el rifle que sostenía en la mano. ¿Quieres que empiece a silenciar a los que hacen ruido aquí? Sí, veamos si esto realmente funciona como lo teorizamos. Esperaba que sucedieran muchas cosas en el momento en que la voz comenzó a silenciar las partes de su cerebro que estaban disparando información que no podía utilizar en ese preciso momento. Que su visión se alterara levemente no fue uno de ellos. Parpadeó repetidamente intentando asimilar cuánto más detalle veía y cuánto pesaba el arma en su mano. A medida que la sensación se grababa en su memoria, se apaciguó, dejándolo sin siquiera sentir el peso de lo que llevaba atado. ¿Estás bien, niño? Parpadeó de nuevo y asintió sin pensar siquiera en una respuesta adecuada. Otro parpadeo. ¿Puedes controlar mi brazo izquierdo? Déjame intentarlo. La extraña sensación ni siquiera le molestó ya que su brazo izquierdo empezó a contraerse por sí solo mientras aún sentía cada tensión de sus músculos. Supongo que puedo. Bueno, si me pierdo a alguien que se está acercando demasiado, toma el revólver y elimínalo. Recuperó el control de la extremidad sin mucha resistencia de la voz, era la presencia más fuerte en su cuerpo, eso era bueno saberlo. Un leve goteo de adrenalina comenzó a inundar su torrente sanguíneo a medida que el estado de fluidez se intensificaba, despejando aún más su mente. No estaba seguro de si la voz era silenciosa o si el estado de fluidez la obligaba a silenciarse. No importaba. El tiempo se ralentizó a medida que las puertas frente a él comenzaron a abrirse, inundando su sala de preparación con la música del campo.
Él ya estaba fuera de la puerta antes de que la puerta terminara de abrirse. Oyentes. Tenemos un invitado en la cabina. Vamos, preséntense. Anunció Mick al sonar la alarma y 21 equipos salieron de los laterales de la arena. Hola, soy la heroína profesional Snipe. Paso por aquí para darnos algunas ideas sobre este partido. Dijo Snipe, inclinando su sombrero mientras lo hacía. Mick rió entre dientes ante el gesto. Me alegra tenerte con nosotros, Snipe. ¿Hay algo que quieras contarles a los espectadores antes de que empiece el partido? Mick, ¿de qué estás hablando? Snipe pareció ofendido. El partido ya empezó. Como para apoyar su afirmación, las clasificaciones proyectadas en los carteles holográficos comenzaron a cambiar y los equipos comenzaron a saltar salvajemente. Todos excepto Izuku, que permaneció abajo. ¿En serio vamos a quedarnos aquí tanto tiempo? Preguntó Kyoka desde el interior del domo de hielo que Shoko había creado. Creí que ibas a cazar gente. ¿No me elegiste por eso? ¿Por mi don? Sí, lo hice. Suspiró Shoko. Pero no para cazar, sino para escuchar si Bakugou o alguien más intenta entrar. Sabes que este plan te salió genial la última vez, ¿verdad? Replicó Kyoka. Shoko se puso rígida. Bien. Puso la mano en el lateral de la cúpula, abriendo una salida que conducía al laberinto. Vámonos. Después de usted. Pony se asomó por la esquina mientras su compañera de equipo, Intelli, tomaba un sorbo lento de té. Tras echar otro vistazo al pasillo que conducía a ellos, Pony respiró aliviada. No había nadie allí en ese momento. Dijiste que lo conocías de algún sitio, ¿verdad? Preguntó en inglés, el idioma que dominaba mejor. ¿Te refieres a Midoriya? Respondió Saiko en inglés con un leve asentimiento, repasando las posibilidades en su cabeza. Sí, se apresuró a salvar a esa chica rubia, me inspiró a intentar entrenar mi cuerpo. Sonrió suavemente. Nunca pensé que podría seguirle el ritmo a alguien con una peculiaridad física. Siempre supuse que la fuerza física superaría a la inteligencia en este campo, pero, ese día me demostró que ninguna de las dos importaba, solo el corazón. Pony sonrió. Sí. Un corazón de héroe. Exclamó, saltando. Así es. Asintió con una suave sonrisa. Me esforcé al máximo, me entrené hasta el límite para ver si podía perseguir mi sueño, y resultó que sí. Trazó la tapa de su termo con suavidad. Todo porque él se lanzó y me mostró lo que es un verdadero héroe. Una persona más con la voluntad de ayudar. Pony asintió. ¿Eso significa? Le daré las gracias luego, pero deberíamos irnos ya. Murmuró, levantándose del asiento y sacudiéndose el polvo con un brillo en los ojos. La fórmula está lista para ser resuelta. Izuku observó. Había sido bastante fácil saltar de pared en pared y escalar hasta un punto alto del campo. Y observó los tiroteos que se formaban en la extensión, algunos disparos cruzados lo alcanzaron y le produjeron un zumbido sordo en el pecho. De todos modos, no es que importara, no podía bajar de 0 puntos, así que la sacudida no significó mucho. No tanto como la información que estaba reuniendo. Empezó a golpear los perdigones con el escudo que tenía en el brazo, solo para practicar un poco. Vaya. Miren eso. Es un tiroteo. Fascinante. Gimió Aizawa, mirando el laberinto con disgusto, mientras observaba a los estudiantes correr como pollos decapitados, disparando por todas partes. A este ritmo, todos saldrán corriendo antes de que el cronómetro llegue a la mitad. Añadió Mick, sonando ligeramente molesto, las pequeñas escaramuzas a larga distancia en realidad no eran entretenidas. Snipe estaba puliendo su revólver. Bueno, era de esperar. Todavía no les hemos enseñado a usar esas malditas cosas. Blandió su arma especial, y el tambor encajó con un chasquido satisfactorio. Para quienes nos están viendo, disculpen el desorden. Dejemos que estos novatos aprendan primero a usar sus nuevos colmillos, ¿de acuerdo? Señaló la ventana de la cabina, apretando el gatillo del revólver, haciendo que el percutor golpeara contra la recámara vacía. Pero conociendo a los chicos de la UA, se pondrán al día rápido. Como si el golpe del martillo lo indicara, los disparos disminuyeron y los estudiantes comenzaron a ahorrar munición. Supongo que esta vieja todavía está en sus cabales. Se rió Snipe, mientras se ajustaba el sombrero con el revólver.
Mick tenía una sonrisa tonta, simplemente observándola actuar como un vaquero. ¿Cómo demonios se supone que voy a usar esto? Gimió Ochako para sus adentros, mientras se agachaba tras un muro. Frunciendo el ceño, miró fijamente la pistola que había cogido. El retroceso era mínimo, pero como no podía sujetarla con los 5 dedos, su puntería era pésima, lo que la obligaba a depender de Tsuyu para ganar puntos. ¿Por qué no pude tener un Kirk que podía activar? Miró las yemas de sus manos. Traidores. Luego volvemos al arma. Espera, ¿qué pasaría si activara mi don en esto de todos modos? Ahuecó la mano bajo su barbilla, sumida en sus pensamientos, tratando de resolver el enigma. Supongo que no pierdo nada intentándolo. Cerró el meñique alrededor del arma y sintió la familiar sensación de su don activándose. El arma se desvaneció en sus manos. Todo bien hasta ahora. Apretó el gatillo, apuntando a la pared frente a ella. Ni siquiera vio el perdigón salir del cañón antes de estrellarse contra la pared, más rápido que cualquiera de las balas que había visto pasar zumbando. Eso es, wow. Apretó el gatillo otra vez solo para estar segura. La marca en la pared se hizo más grande más rápido que un parpadeo, ni siquiera un leve roce de plumas en su costado. Tsuyu, luciendo nuevos toques de color, saltó junto a ella. Tenemos que movernos, ¿eh? Ochako dobló la esquina antes de que Asui terminara su oración, probando la nueva aplicación de su Kyok. El equipo contrario ni siquiera tuvo oportunidad contra las balas de alta velocidad, que se estrellaron contra sus pechos en el momento en que Ochako apretó el gatillo de su arma. No importa, me gusta esto. A Katsumi le disgustaba que no hubiera un lanzagranadas entre las armas, y que solo pudiera conseguir 2 granadas en la sección de apoyo. Aún así, esto funciona. Ella apretó la escopeta, saboreando la vista del imbécil rubio que le estaba hablando mal a ella y al resto de uno, retorciéndose por la sorpresa que su placa de pecho le había dado después de un disparo a quemarropa en el estómago. Perra advenediza de clase B. Bajó la mirada hacia el arma y recuperó su sonrisa. Ahora entiendo por qué a la clase alta le gustan estas cosas. Eiko se estremeció levemente y apartó la mirada. Esa mirada de Baku es peligrosa. Entonces entrecerró los ojos al ver algo verde en la torre cercana. Espera, ¿es Midori la que está en esa torre? Katsumi se detuvo un segundo y luego siguió su mirada. Oh, no, muévete. Tenemos que movernos. La empujó hacia otro callejón. ¿Por qué? Lo vio todo. Todo lo que hicieron los demás. Miró hacia donde estaba. Es Deku, pelo de mierda. ¿Qué es lo que mejor sabe hacer? ¿Luchar? Eiko hizo una mueca ante la mirada incrédula de Katsumi. Espera, no, lucha bien porque planea. Las piezas encajaron. Oh no. Momo bajó la ametralladora, sacudiendo los brazos para aliviar el entumecimiento. Es tan pesada como parece. Mina estaba de guardia junto a ella con su propia metralleta, lista para disparar en cualquier momento. ¿Por qué la elegiste? La munición no es problema porque puedo crearla. Exhaló, sentándose en el suelo. Además, es divertido ver a la gente entrar en pánico cuando los cañones empiezan a girar. Vaya, realmente me hace preguntarme qué haces entre las sábanas con Izuku. Murmuró Mina, con un brillo burlón en sus ojos. No tengo ni idea de qué estás hablando. Momo se sonrojó, encogiéndose en sí misma a la defensiva ante la acusación implícita. Claro, agente antivicio. Mina dejó escapar una sonrisa burlona, disfrutando de lo parecidas que estaban las mejillas de Momo al tono de su piel. Te cuelas en su habitación todas las noches y no haces nada. No lo hacemos. Al finalizar la primera mitad del partido, Midori y Izuku se queda sin puntos, con otros equipos en la parte baja de la clasificación. Anunció Mi con tono aburrido. Adiós a demostrarnos por qué su elección fue la correcta. El público se hizo eco de su desilusión por el estado actual del partido. ¿Por qué no se mueve? Se quejó uno de los espectadores mientras la atención se dirigía de nuevo al único macho en el campo. Tal vez tenga miedo. Es el único que no tiene ninguna peculiaridad. Razonó alguien, inseguro de su propia afirmación. Es impresionante que haya quedado primero en la carrera sin un no. Quizás esté en forma para hacer esto también sin un no. Sí, claro. Ser un galán no impedirá que un villano le vuele la cabeza. Debería dejarlo mientras aún tenga cabeza. ¿No dijo algo sobre romperse el cuello?
Bueno, Recovery Gale también podría haberlo curado. La columna vertebral de la OA y todo eso. Algunos se burlaron de eso. Sí, claro, y soy el amante secreto de Olmigt. Quizás exageraba. Otra prueba más de por qué ni siquiera debería estar allí. Las orejas de Miruko se crisparon ante los incesantes golpes, cada vez más molesta, hasta que ya no pudo ocultar su ira. Estampó el pie contra el suelo, y la fuerza agrietó ligeramente el cemento. Maldición, chico, deja de darnos vueltas. Sé que tienes más. Vaya, hablando de pasión. La otra miembro de la audiencia se quedó en silencio mientras la intensa mirada que se originaba del héroe conejo se fijaba en ella. Parpadeó. El tiempo había perdido su significado para él, pues su percepción oscilaba y cambiaba mientras observaba, viendo con claridad cada disparo mientras todo lo que había entre ambos se difuminaba. Ahora, el tiempo, al menos su percepción, se sentía estable. Miró el cronómetro, luego volvió a mirar el laberinto, ya eligiendo un camino y a quien eliminar. Con el tiempo justo por delante. Saltó de la torre y aterrizó en un muro cercano con precisión. Los estudiantes a la izquierda ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar cuando dos disparos del rifle oculto bajo su escudo les impactaron en la nuca. Oh. Mick tragó saliva. Vale. Snipe se inclinó y cambió la música a algo más apropiado. Hola. Exclamó Mick, pero no cambió su tono. Se agachó hacia un lado y agarró el equipo de apoyo de los estudiantes, una granada y un detonador de Jed. Sabía dónde estaba escondido el Jed y presionó el detonador después de unos segundos, mirando hacia abajo para ver si sus puntos cambiaban mientras lo hacía. Lo hicieron. Arrojó el detonador a un lado y levantó el rifle hacia la esquina frente a él. Ahí estás. Gritó Doi, saltando al pasillo. Su compañera, Ana, había sido derribada por la bomba de pintura que Izuku acababa de lanzar. Recibió un disparo de rifle en el pecho. Izuku no mostró ningún remordimiento al hacerlo. Se desplomó en el suelo, la resistencia a la electricidad, fruto de su don, la mantenía consciente. Pero no estaba lista para ver a Izuku acercarse a ella a paso firme. Sus ojos la clavaban en el alma con intensidad. Izuku, vamos, hombre, es solo un juego. Su corazón comenzó a latir más rápido ya que él ni siquiera disminuyó la velocidad ante su súplica y se estremeció una vez que estuvo a su alcance, cerrando los ojos cuando su brazo derecho se elevó al nivel de su cabeza, con el rifle apuntando directamente a su frente. Ella se estremeció cuando se oyó un disparo, seguido de otro. Entonces, tras reflexionar y sin sentir la conmoción ni el impacto, abrió los ojos y vio a dos estudiantes más de la clase B, uno con el don de ablandamiento y el otro con el poltergeist, convulsionando en el suelo. Entonces vio a Izuku, sosteniendo un revólver en la mano izquierda, bajo el brazo derecho, oculto de los posibles emboscadores por el escudo. ¿Quieres tener una cita después de esto? Preguntó Doi, sinceramente un poco excitada por toda su actitud estoica y ruda. 2 disparos en el pecho con el rifle fueron suficientes como respuesta. La cara de Miruko se abrió en una sonrisa burlona, viendo al hombre empezar a eliminar a los débiles como si no fueran nada. La multitud que la rodeaba se quedó en silencio y en shock mientras el hombre al que habían estado cuestionando derribó a 2 equipos con la eficiencia de una máquina. Snipe silbó en la cabina. Ese chico es despiadado. Sí, pero podría haber sido peor. Mick se encogió de hombros, esperando más considerando que Aizawa se había opuesto a la idea desde el principio. Aizawa se volvió hacia mí con una mirada fulminante. ¿Acaso no oyes lo que dices? Exhaló mientras Doi perdía la batalla contra la corriente, quedando inconsciente también. Recargó el revólver rápidamente y lo guardó en su funda. Inhala y exhala. Dentro. Fuera. Es hora de ir a toda máquina. El goteo de adrenalina se convirtió en un torrente a medida que su ritmo cardíaco se aceleraba. Saltó de un lado a otro, relajando el cuerpo. Luego, como los perdigones que había estado disparando desde que saltó, salió corriendo. Tenías que decirlo, ¿no? Aizawa resopló cuando de repente Izuku salió disparado hacia un lado, la transmisión transmitió terreno vacío por un segundo antes de que el dron comenzara a perseguirlo. Mika sintió con sabiduría. Se cometieron errores. Kendo ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar, ya que en un momento estaba en un tiroteo con Makaira y Aoyama de entre todas las personas, y al momento siguiente el agujero que Aoyama había creado, y del que su equipo había estado disparando, estaba cubierto por un escudo antidisturbios arrojado que se incrustó en uno de sus lados.
Izuku la siguió poco después, derrapando hasta detenerse y vaciando un revólver contra ella y Yui, causándoles parálisis. Mientras el mundo se desvanecía, lo vio desenganchar una granada y lanzarla por encima del muro hacia donde estaba el otro equipo. Por el grito que oyó, el otro equipo también fue eliminado. Makaira apenas pudo usar el escudo que tenía sujeto a su cola, bloqueando el rocío de pintura que había cubierto las paredes del corredor en el que estaban. Yui no había tenido tanta suerte, la chica de ascendencia francesa quedó cubierta con el carmesí profundo de la pintura que la granada había disparado por todas partes, antes de comenzar a temblar incontrolablemente siguiendo la descarga eléctrica que le proporcionó la pieza del pecho, cayendo al suelo inconsciente. Ella respiró para estabilizarse, mirando el escudo antidisturbios que bloqueaba el agujero. Si la persona que lo lanzó sigue ahí, puedo sorprenderla. Recupero los puntos. Estabilizó su rifle, lo recargó y se acercó al escudo. 3, 2, 1. Ella pateó el escudo con suficiente fuerza para desalojarlo de su posición, mientras el rifle apuntaba hacia el agujero reabierto. Izuku había recargado y estaba saqueando munición del cuerpo inconsciente de Kendo cuando el sonido del cemento desmoronándose lo alertó, su cerebro dejó de lado aún más procesos a medida que su percepción del tiempo comenzó a dilatarse por el poder adicional al que había obtenido acceso. Necesitaba cada segundo que pudiera conseguir cuando tenía un rifle apuntándole a la espalda. Makaira apretó el gatillo de su arma y disparó una andanada de bolas de pintura hacia su área general, sin siquiera fijarse en los alrededores. Izuku giró sobre su pierna derecha, con el escudo en su brazo bloqueando los perdigones durante el movimiento, luego, al igual que lo haría Snipe, su mano izquierda agarró el revólver que tenía en la cadera. Cuando su compañera de la cola se dio cuenta de a quién le disparaba con un sordo "oh, mierda" y un respingo, apretó el gatillo con una precisión letal. El perdigón le dio justo en las gafas, cegándola momentáneamente, junto con una fuerte descarga que casi la derriba. Pero no del todo. Ella levantó su propio escudo donde pensó que estaba Izuku, tratando de limpiar la pintura de las gafas de sus ojos. Fue entonces cuando sintió el cañón de su rifle contra su cabeza. ¿Tregua? Kayama era muchas cosas. Su personaje de heroína con un lado sádico, Midnight, era solo eso, un alter ego. Al menos eso se decía a sí misma. Pero ver a Izuku arrasar con sus oponentes la estaba volviendo cuestionante sobre eso. Probablemente no debería estar disfrutando tanto de esto, hizo una mueca suavemente cuando la transmisión en vivo mostró que el rifle se disparó contra la sien de Ojirou, probablemente picando mucho antes de que el impacto del chaleco la dejara inconsciente. Entonces ella notó su camino. Espera un minuto, está yendo directamente hacia. Ella no pudo evitar sonreír un poco. Esta es ciertamente una manera de ganar. Ibara había empezado a recordar con el paso del tiempo y lo veía más. Su memoria era borrosa, como mucho, pero recordaba su silueta, bañada en luz, abrazándola en un momento dado. Quizás por eso sigo recordando a Miguel cuando pienso en él. Su mirada se posó en la lista de clasificaciones desde su posición. Vaya, está subiendo rápido. Y llegó primero en la carrera. Tal vez sea un ser divino después de todo. Ella negó con la cabeza. No, es una blasfemia siquiera pensarlo. ¿Qué será lo próximo, el que tiene poder divino otorgado por Dios? Oye, Ibara, concéntrate. Nos persiguen más. Un fuerte crujido recorrió el aire cuando el arma falsa se disparó. Lo siento, es difícil enfocar con él tan cerca, siento que hay algo más en él. Admitió, mientras cargaba un nuevo cartucho. Vaya, no pensé que fueras del tipo que se interesa por chicos así. Su compañera sonrió, mostrando sus afilados dientes. Es otra cosa, ¿verdad? No soy alguien que caiga en el pecado, Tetsu. Pero haríamos bien en mantenernos alejados de él. Tetsu asintió, moviendo la escopeta en sus brazos para acribillar a cualquiera que se acercara. Su don era contraproducente para el ejercicio, así que estaba eliminando a cualquiera que atravesara la espinosa defensa de Ibara. La mujer de cabello enredadera miró por la mira de su rifle, preparando otro disparo con todas sus fuerzas. No le gustaba la idea de tener que disparar a sus oponentes, pero dada la actividad. Ella apretó el gatillo. Así será. Iryu y Setsuna estaban en la cima de la lista. Nada se acercaba a la habilidad de Setsuna de desmontarse y dejar que los perdigones pasaran a través del lugar que ella había ocupado, ni a las escamas de Iryu derribando todos y cada uno de los proyectiles que se acercaban.
Los carterismos de Setsuna y sus manos flotantes disparando a otros a quemarropa les dieron la ventaja que necesitaban para ascender a la cima de la clasificación. Entonces, sucedió. Un disparo lateral sacó a ambos estudiantes de la clase B de sus pensamientos. ¿Quién demonios? Era el chico de 1A. ¿Qué? ¿Crees que puedes derrotarnos? ¿Solo porque ganaste la carrera? Se burló Setsuna, intentando sacarlo de quicio, para que les diera una oportunidad, como tantos otros. Pero ni siquiera parecía importarle lo suficiente como para escucharla. ¿Qué? ¿Te comió la lengua el gato? ¿Aún tienes miedo? Forzó una sonrisa. Otros 200 puntos estarían bien, la verdad, nos harían superar los 1000. ¿No lo crees tú también, Iryu? Supongo que sí. Los brazos de su compañero de equipo comenzaron a cubrirse de escamas, listos para disparar si hacía algo estúpido. Y algo estúpido hizo. Ninguno de los dos podría haber adivinado que se lanzaría hacia ellos a toda velocidad, con el escudo antidisturbios en el brazo levantado frente a él como un ariete. Setsuna apenas logró desarmar su cuerpo y disparar los grandes trozos a los lados para esquivar. Iryu no tuvo tanta suerte, ya que se topó con la pared de espaldas con tanta fuerza que quedó aturdida. Dejaste la espalda expuesta, idiot. Vio los dos escudos colgando de su espalda, bloqueando su disparo. Joder. Justo cuando ella estaba volando a posición para dispararle desde un costado, su mano izquierda se movió sutilmente y comenzó a moverse por sí sola, incluso mientras toda su atención estaba puesta en la mujer que había inmovilizado contra la pared. Ella apretó el gatillo. Dejaste el costado expuesto. Tiró de él 2 veces. Setsuna ni siquiera comprendió lo que estaba sucediendo cuando su bala rebotó en el aire antes de impactarlo. Entonces, la descarga la golpeó. Su cuerpo se estremeció en respuesta cuando la electricidad la atravesó desde la pieza pectoral aún unida a su torso, haciendo que soltara la pistola. 10 segundos. Resonó la voz de Mick, excitado por el repentino cambio en las clasificaciones que Izuku estaba causando. Endeavor observaba absorta, pero fijaba la mirada en el hombre en lugar de en su prodigio. Lo vio desmantelar a su oponente con una eficiencia y brutalidad que admiraba. Derrotar al primer puesto con tanta fuerza bruta fue la guinda del pastel. Me pregunto qué peculiaridades tiene su familia. Su rostro se abrió en una sonrisa enfermiza mientras un plan se formaba en su cabeza. Quizás si Shoko no deja el legado que quiero, él lo hará. Izuku le lanzó otra ronda de revólver, dejando caer sus puntas junto con ella mientras el segundo impacto la hacía estrellarse contra el suelo, perdiendo el control sobre su torso flotante. Luego vació el cilindro sobre ella, la electricidad dejó de zumbar por todo su cuerpo finalmente cuando el arma hizo clic. Sin munición. Luego vació el cilindro sobre ella, la electricidad dejó de zumbar por todo su cuerpo finalmente cuando el arma hizo clic. Sin munición. Fue entonces cuando su estado de fluidez empezó a desmoronarse, las partes silenciadas de su cerebro reanudaron su función con toda su fuerza, lo que le hizo tropezar con la sorpresa. Jesús. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Lo estoy? Él negó con la cabeza levemente mientras se apartaba de su lugar, dejando que Iryu tropezara hasta el suelo, agarrándola y dejándola caer lentamente. Justo cuando estaba depositando a su compañero héroe en entrenamiento, se oyeron 2 explosiones familiares. Así es el partido. Una jugada dramática de último segundo ha sacudido la clasificación. ¿Quién quedará en pie cuando se disipe el humo? ¿Qué demonios fue eso? Parpadeó de nuevo, un poco aturdido por el estrés mental de salir del flujo, además de las explosiones de pintura cercanas. ¿Crees que tenemos suficientes puntos para llegar a los últimos detalles? Miró hacia su pecho y vio una impresionante puntuación de 875 brillando orgullosamente. Creo que lo hicimos. La tos de Setsuna lo devolvió al momento. Su cuerpo actuaba antes que su mente mientras la jalaba para sentarla, y el resto de su cuerpo se recomponía lentamente. Maldita sea, te estás poniendo rudo. Sonrió levemente. Izuku Midoriya, ¿verdad? Le dio un codazo en el pecho, con la mano como si fuera una pistola. La próxima vez, te cazaré. No sabía si debería disculparse o sonrojarse, y en lugar de eso hizo ambas cosas a la vez, provocando una risita de la mujer que le daba un codazo en el estómago. ¿No eres tan estoico cuando no estás en una pelea? Supongo. Perdona, me perdí en el momento. Se defendió, intentando ignorar el 100 escrito en su pecho. Entonces te pierdes. Sonrió, intentando ponerse de pie.
Vamos, veamos cuál es la clasificación final. Eso sería todo por el día de hoy, y si por algún motivo alguien tiene los capítulos de Un amor por Teresa, agradeceríamos si lo avisara. Fue nuestra culpa al no pensar que borraran el fic al tener ya un tiempo que el autor lo dejó.